4131. Búscanos en Facebook, STELLA-Boutique, Estela-Boutique. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Un saludo para todos. Aquí estamos una vez más en su programa Advocaciones de un mismo rostro en punto de las 9:30. A ver, está un poquito más para acá porque apenas nos estamos acomodando de manera que nos podamos... Ahí estamos, creo. Ahí estamos. Pues bienvenidos a este programa. Y espero que sea de utilidad para su conocimiento de todo lo que vamos a aprender este día, porque hay muchas cosas que desconocemos sobre el título del programa. Aquí tengo esta imagen porque mucha gente me ha estado preguntando que, bueno, advocación en un mismo rostro, ¿por qué y a qué, cuáles son las imágenes que tú haces? Entonces, aquí les traje esta imagencita para que se den una idea de lo que su servidor hace. Miren, ahí se está viendo bien de lo que su servidor hace. Y esta nada más es una imagen tipo bizantina, por eso ven la indumentaria así con tanta alegoría, todo ese tipo, pero ya conforme vayan pasando los otros programas, les iré trayendo diferentes advocaciones, ahora sí como lo dice el programa, advocaciones de un mismo rostro, para que ustedes vayan conociendo y también sabiendo lo que es mi trabajo. Pues ahora sí, ya entrando un poco en tema, mando saludos a Controles, a Israel Trejo, que sin él no podría estar este trabajo realizándose. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida a mi gran invitado del día de hoy. Todos los invitados son grandes, pero en especial es un gran invitado. Les voy a decir por qué, pues porque es mi hermano. Les presento a mi hermano Enrique Adrián, que va a tener el gusto de platicarnos un poco de lo que él se está dedicando ahorita en cuanto a la iglesia, porque en cuanto a ese aspecto, él es más conocedor que yo, porque ahorita con las elecciones y todo lo que tenemos, estoy un poco desligado. Yo estoy más en el área, como lo vieron en los programas anteriores, ya es otra área en la que yo estoy, pero ya ahorita vamos a conocer, bueno, y la iglesia, cuál es la postura de la iglesia en cuanto al sentido de las elecciones. Y pues para eso traje al experto, que es mi hermano, Enrique Adrián. Adrián, hola, ¿qué bienvenido. tal? Buenas noches. Mi nombre es Enrique Adrián Hernández Pérez. Te agradezco esta oportunidad que me das. Mi labor, pues sí, efectivamente es la labor humanitaria o la labor social de la iglesia, en donde entramos directamente pues con los problemas sociales, con el tejido social, donde cumplimos principalmente con la labor que el Papa Francisco ha establecido, que es la iglesia en salida, y precisamente tengo la bendición de formar parte de este proyecto. Aquí en Guadalajara trabajo en el proyecto conjunto con la comunidad hebrea, que es las 10,000 Navidades, y en el plan pastoral estoy como agente de pastoral para la enseñanza del sistema de la nueva evangelización. Y en la pastoral social nos enfocamos principalmente en un apostolado en donde llevamos precisamente la palabra, lo que son la cárcel, anexos, trabajamos mucho con esa parte del tejido social que son las periferias existenciales. Qué bien, porque en otros programas anteriores recuerdan que hemos estado difundiendo que lo que necesitamos ahorita es que la reestructuración de un tejido social, que ya lo hemos estado viendo en otros programas. ¿Y qué es un tejido social? Pues recordemos que hacer que la sociedad sea una mejor sociedad, porque ya no podemos con tanta barbarie, con tantas cosas que hacen fea la sociedad, como lo decía el padre invitado de aquella ocasión. En los trabajos, en los estudios que hemos hecho sobre cada programa,
que tratamos y todo eso, si recuerdan, las 2 veces anteriores ha sido sobre por quién votar, que estuvo aquí Farid, quien le manda un gran saludo, que siempre nos ve, y ha sido por quién votar. Bueno, pues él ya nos abrió el panorama de conocer a nuestros candidatos, conocer sus maneras de pensar, conocer su postura, conocer qué es lo que pueden y lo que tienen que lograr en este caso. Y pues bien, ahora el tema de ahora es entrar a la pregunta de, bueno, ¿y la iglesia? ¿Cuál es el comportamiento de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia tiene en mente cuando se elige a un presidente, cuando se hacen votaciones? Y pues por eso estamos ahora ya entrando en un gran tema que es este. Y bien, pues el conocedor nos irá diciendo sobre lo cual la iglesia se está enfocando. Bueno, lo que pasa es que mucha gente piensa que iglesia o religión y política no pueden ir aunadas, pero efectivamente cada una tiene su labor y vemos que en cierta forma el papel de la iglesia en la sociedad no solo es la parte de catequesis, de llevar la palabra, de lo que es la proclamación del evangelio, sino precisamente su finalidad en el actuar en la sociedad es precisamente buscar el bien común. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a llevar a cabo precisamente todos los valores como iglesia enfocados hacia la parte principal de la sociedad. Es decir, la división humana se divide en dos, la parte humana y la parte espiritual. Entonces, la parte espiritual se refiere a la ascética y a la mística, que es todo lo referente hacia con Dios, pero en la parte social, pues va todos los valores como sociedad. Entonces, cuando se mezclan, nosotros como católicos, como institución religiosa, es precisamente llevar todos esos valores, llevar lo que es la palabra, el cumplimiento de la misma, la importancia de los evangelios, pero en el vivir cotidiano del ser humano. Entonces, el bien común es precisamente la labor que tiene la iglesia, que es precisamente llevar esos valores a la sociedad actual. Fíjate que me sorprendió porque ahora en la mañana que estaba tomando mi café ahí enfrente de Catedral, que me encanta, todo el mundo me va a ver por ahí en las mañanas, vi un letrero afuera del sagrario. Ajá. Que me llamó mucho la atención. Israel, no sé si pudieras ponernos la fotografía de este letrero que vi en la mañana. Miren, ahí está, amigos. Vean lo que dice ahí. Cuando dice vota, me llamó la atención. Y abajo. Sí, así dice? es. Ahí está. Vayamos está a votar grande. por un México unido y en paz. Esto me llamó la atención porque mi primera instancia así de decir, bueno, ¿a qué se trata esto? Yo dije, ay, qué aventados, a lo mejor están promoviendo a alguien, que nos están metiendo a alguien en la cabeza, que votemos por alguien en especial o de qué se trata esto. Ya cuando tú me platicaste ya fuera del aire, ya fue cuando comprendí mejor. Entonces, explícanos por qué la iglesia se está dedicando a centrarnos en que vayamos a votar, porque es una obligación, pero también una obligación por parte de nuestra formación como espíritu, como alma, también es una obligación hacerlo, porque después de todo tenemos que poner un país en manos de las personas que creemos que van a ser las que mejor puedan llevar el país. Pero entonces, la iglesia, ¿qué es lo que está haciendo para lograr el cometido de que nos mande, por decir así, la iluminación, para que ya en los programas anteriores les estuvimos diciendo cada persona qué es lo que se va a dedicar, qué es la forma de llevar el país? Eso ya lo tenemos, si ven los programas anteriores, ya lo tenemos bien, bien conocido. Entonces, Dios, en esta parte, ¿cómo podemos ahora sí, pues decirle a Dios de qué manera nos ayuda o cuál es la manera en que la iglesia se está comportando? ¿Cuál es ese letrero? Mira, ¿Por qué? Principalmente ahorita a raíz de la situación que se está presentando, el que la iglesia participe en el caso de la política, pues no es algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, bueno, de hecho en las escrituras hay 25 versículos de los cuales se habla sobre los derechos de la ciudadanía.
desde el libro de los Reyes, que representa donde dice que Dios mandará a alguien a reinar con justicia, pero nosotros, nuestra labor es amar a Dios sobre todas las cosas y saber que de Él somos. Y que el que va a gobernar, en este caso, como lo menciona en el libro de los Reyes, el rey que va a estar en turno va a ser el que va a llevar a cabo las palabras de Dios hacia con nosotros. Y nosotros tenemos que cumplir con la obediencia hacia ese rey, sin descartar, obviamente, el seguimiento de nosotros a Dios como único Señor nuestro. Entonces, también, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, principalmente en el 519, también habla de la acción que nosotros tenemos, que es precisamente, como te comentaba desde un principio, llevar todos los valores, todo lo que profesamos en los evangelios, llevarlos a la sociedad. Entonces, es la parte en la cual lo que aprendemos mediante la religión, llevarlo a cabo en la sociedad. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros creemos en Dios y tenemos esos valores, precisamente es demostrárselos en el prójimo. Entonces, en el prójimo es donde vamos a reflejar todos esos tipos de valores. Y ahí es donde entra la iglesia, porque tenemos que ver ese bien común, es decir, ver por los demás, precisamente no desatender las obligaciones como sociedad, pero sin perder los valores inculcados en la religión, ¿sí? Entonces, por eso cuenta con dos participaciones o dos elementos cruciales la iglesia, que es el laicado y el pastoral, donde están los sacerdotes. Pero el más importante es nosotros como laicos, porque nosotros sí podemos formar parte de la acción social en la política, sin perder los valores religiosos. Y un sacerdote no puede, porque por derecho canónico, para las personas, el derecho canónico es como la ley que se establecen los sacerdotes para no llevar un seguimiento como sacerdote y no en la parte terrenal, por así decirlo. Ellos pueden orientar precisamente los valores, pero ellos no pueden formar parte de la vida política. Y nosotros como laicos sí. Entonces, precisamente esa es la misión de la cual ahorita nosotros tenemos que formar parte de un nuevo actuar social que con nosotros como laicos tenemos que llevar a cabo eso al momento de llevarlo a la vida, al plan electoral, perdón. ¿Por qué? Porque no nomás es escoger, o sea, no es dejarle toda la solución al que va en turno, sino es nosotros también tenemos la responsabilidad, porque nosotros somos los que determinamos quién se pone. Pero no es decir, el próximo que venga va a solucionar los problemas, no. Nosotros al saber elegir y ver las cualidades que tiene a la persona que se va a elegir, es precisamente en los valores que nosotros tenemos que tener inculcados. Entonces pasa algo muy curioso, que de repente, si la iglesia a lo mejor no puede tomar un papel en la política como tal, porque de repente dicen, esto es un estado laico, pero curiosamente sí ha estado pasando que la política utiliza cosas de la iglesia para poder acarrar mayor votos y todo, ¿no? Y ahí es donde hay una discordancia que tú dices, oye, pues, ¿de qué se trata esto? Entonces, precisamente, ahorita es lo que se está buscando, que precisamente, ¿cuál es la labor de uno y cuál es la labor de otro? Entonces, la parte que corresponde a la iglesia no puede faltar con valores, no puede faltar a tener convicción, a saber que todo lo que se haga tiene que ser por el prójimo. Y lamentablemente en la actualidad los políticos o la parte de lo que es la política va más a lo que es el poder personal que la acción social. Entonces ahorita con la situación que está pasando, la iglesia inclusive podemos ver que, por ejemplo, en Chihuahua, que todo lo que fue el arzobispado de Chihuahua tuvo, a raíz de la necesidad que hay de tanta violencia, los sacerdotes decidieron hablar con el crimen organizado. Y no es que quieran sustituir las leyes o decir, ahora la iglesia va a tomar el papel de gobierno. No. Pero sí, a fin de cuentas, el crimen organizado son hijos desviados. Y la labor de la iglesia es precisamente ir con esas personas desviadas y decirles, hey, ese no es el camino correcto.
Esa es la única labor que tiene la Ujú. iglesia, hacer conciencia de realmente cómo vivir una vida, y más en el caso de nosotros una vida cristiana, pero llevada a la vida común. Entonces, precisamente, te digo, esa es la labor. De hecho, nosotros tenemos la bendición de que tenemos esa libertad de poder como institución, este, ¿cómo se llama? Como, se me fue la palabra, a esa libertad religiosa de poder Ujú. nosotros movernos en este ámbito, porque la única restricción que tendríamos es cuando, por ejemplo, como en otros países que prohíben el culto religioso, tajantemente infiltrarse en las cosas de la política. Y nosotros aquí en México no. Desde 1992 hay una Ujú. reforma constitucional en donde precisamente se habla de la libertad religiosa. Y aquí entra la católica, la ortodoxa, lo que es Ajá. la evangélica e inclusive los no cristianos, a tener una parte fundamental en la vida de la sociedad. Entonces, desde ahí te das cuenta que para aquí en México es importante la parte espiritual, porque es la parte en cierta forma que nos va a mantener conscientes de que cualquier decisión no nomás es que te afecte a ti, sino algo que si no tomas el camino correcto, afectas también a otros. Y nosotros, como religión, como seguidores de la palabra de Ujú. Cristo, lo que hagamos es para mejorar a los demás, no para destruir una sociedad. Sí. Entonces, ha habido, por ejemplo, ese escrito que mencionabas, fue por el Monseñor Rogelio Cabrera. Él lo pone 7 puntos muy importantes en este plan electoral, Ujú. que son principalmente, de hecho el escrito se llama Por el bien de México, participación y civilidad para construir democracia y unidad. Ujú. Y aquí tiene 7 exhortaciones en las cuales la iglesia propone hacia la política para que lleven una política con valores. Y precisamente uno de ellos va dirigido principalmente a los ciudadanos, en donde se da la importancia del voto, de donde tu responsabilidad social es también como católico participar en el bien de los demás. El segundo apartado es a las autoridades electorales, a los departamentos gubernamentales, que sean justos, que lleven congruencia, que lleven la finalidad con la que fueron creados, ¿no? Que la cumplen. El tercero es a los partidos políticos. El cuarto es a los medios de comunicación. El quinto es especialmente a los candidatos. Que sepan que tanto un sacerdote como un presidente tienen algo en común: el prójimo. Sí. Entonces, ambos trabajan en obras de misericordia, estar al pendiente de los demás. Pero lamentablemente, en el caso de lo que es la parte humana, la política se está perdiendo. Al grado de Sí, que, porque sí me suena así como que, pues bonito, pero un poco difícil de decir el gobierno siendo misericordioso, el gobierno siendo empático, el gobierno viendo en realidad por las necesidades del pueblo, es lo que debería de ser, ¿verdad? Pero pues sí, sí, así como tú lo explicas, pues qué bonito se oye, ojalá, ojalá y algún día se llegara a lograr ese término como gobierno. mira, no es un sueño imposible, porque aquí es donde nosotros como laicos y como creyentes sabemos que en las situaciones difíciles, es como dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabundará Sobreabunda la la gracia. gracia. Entonces, estos tiempos difíciles no los debemos de ver como que ya estamos perdidos, sino como que es parte de un cambio que viene. Porque es cierto, tenemos el gobierno que nosotros mismos buscamos, pero también ha habido más participación ciudadana que otros sexenios. Sí, eso sí, porque, bueno, yo así lo veo, porque yo que tengo muchos más años, sí me acuerdo que antes, pues, ni esperanzas que fuera lo que es hoy, obviamente, pues, por los medios de comunicación que ya tenemos a la mano, que ya con un clip podemos dar una comunicación a miles de personas, y entonces todo eso, pues sí, en cierta manera sí nos ayuda, y espero que nos abra los ojos
cada vez que se elige un nuevo gobernante, un nuevo presidente, pues sí que nos abre los ojos, pero también es mucha responsabilidad para nosotros saber cómo discernir qué es lo que cada uno está proponiendo. Por eso los programas anteriores nos enfocamos a eso, a conocer verdaderamente a nuestros tres participantes para poder hacer una buena elección y no dejarnos llevar por lo que la gente nos dice o por lo que se nos hace más agradable o más simpático de muchas de nuestros participantes. Mira, aquí también entra un gran detalle, que también nosotros por el mismo desconocimiento hacia la religión, muchas veces estamos perdidos y la solución está ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros conociéramos a fondo los valores de la iglesia y lo que realmente Dios vino a inculcar en nosotros, sería muy fácil elegir. Porque si tú empiezas a estudiar, y sí, podrán haber 1000 propuestas, pero si ninguna va enfocada, por ejemplo, los debates, hace falta esto, hace falta el otro, hace falta... Sí, no, se enfocan en lo que hace falta, pero propuestas no hay. Y tú puedes discernir cuando empiezas a ver los valores que tienes como iglesia y el papel que tienes de decir, esta persona defiende esto, este partido hace hincapié en esto. Y ahí es donde en base a esos valores podrías determinar un candidato al menos a seguir, ¿no? Obviamente pues, está el factor poder y el factor hombre, que ahí sí no puedes hacer nada, pero sí puedes en cierta forma hacer tu grano de arena, al menos saber escoger, no por lo que te dan, sino por lo que tú puedes hacer que ese candidato pueda lograr a futuro. Entonces, a fin de cuentas, los tres candidatos deberían de tomar en cuenta los tres principales mandamientos: no robar, no matar y no mentir. Entonces, esperemos que la solución no va a estar en el candidato que gane, sino nosotros como sociedad, ¿qué vamos a aportar al nuevo gobierno que se está formando? Sí, pues ahí es donde es la parte muy compleja, complicada y difícil, diría yo. Para mucha gente a lo mejor pensará que soy un poco negativo y a lo mejor sí, pero a mí se me hace, no sé, estas elecciones es algo muy complicado, muy difícil, por eso tenemos que tener los 5 sentidos puestos en lo que realidad estamos, una convicción plena, un conocimiento, por eso programa tras programa se ha hecho esta manera de conocerlos mejor. Ahora sí que se ha explicado con peras y manzanas, cada uno sus propuestas de todo tipo, que sabemos que muchos de ellos, bueno, muchos de ellos proponen, no dicen cómo lo van a hacer, ¿verdad? Que eso es lo difícil, eso es lo difícil. Y pues, pero pues dentro de lo complicado y complejo que está la situación, que se nos abra un poco el panorama de saber lo que tenemos en riesgo al momento de tomar una pluma y marcar esa boleta. Y en cuanto a eso, la iglesia me llama la atención, no sé si quieras comentarlo ahorita o tienes alguna otra cosa adelante de esto para explicarnos, bueno, la iglesia en cuanto a lo espiritual, ¿hay algún tipo de ahora sí, de meditación, oración, algo, no sé, algo que esté ahí? Sí. Que podamos llevarlo a cabo para decir, bueno, ok, no es tan fácil, pero pues tenemos que acudir a Dios. Tenemos que acudir a Dios para que tengamos esa iluminación. Pues mira, lo primero sería principalmente lo que acabas de mencionar, acudir a Dios. Y tristemente ahorita la religión, las nuevas generaciones, los jóvenes, ya ven la religión como un mito, como algo que, ay, bueno, es una conducta que nada más te mantiene tranquilo, como la nueva era, como corrientes de ese estilo, ¿no? Y desde ahí creo que va la falla, que realmente no se le da la importancia a Dios como debe de ser. Porque si realmente
nosotros como católicos, y que es la finalidad de este programa, la importancia de la palabra, todo empieza con la obediencia. Y si nosotros desde un principio hiciéramos los dos primeros, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, creo que desde ahí todo lo que se hiciera sería con un fin bueno. Porque si obviamente yo amo a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, pues no lo vas a robar, no lo vas a matar, no lo vas a estafar, no le vas a mentir. Pero el problema es que solamente se recurre a Dios cuando quieres una solución rápida y creemos que Dios es un genio. Pero, ¿qué motiva? Y te lo digo porque tengo la bendición de participar en esto. Que sí hay gente. Realmente sí hay una acción de personas que están comprometidas por la sociedad y por un mundo mejor. Lamentablemente no te vende. O sea, vende más. Mira, la viejita de aquí enfrente mató a un niño de la calle porque estaba durmiendo fuera de su casa. Esa va a ser la noticia principal. En cambio, si yo te digo, la viejita le dio de comer a ese niño y ahorita cada día lo pone en su casa a lavar los trastes y mira, le está enseñando a trabajar, eso no te vende. Tristemente no te vende. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el caso del COVID, mucha gente decía, ¿dónde estuvo la acción de la iglesia? Pues qué a gusto pedir nada más y oraciones, pero ¿dónde estuvo la acción? No, perdóname, hubo acción. Hubo un movimiento que en noviembre del año pasado fueron 50 sacerdotes que se les llamó los sacerdotes COVID, que ellos estuvieron como los doctores en la línea de batalla. No se mencionó porque dices, bueno, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, pero de ahí se agarran, porque creen que, ay, no, pues no, es que, ¿qué hacen? Oraciones nada más. No, perdóname, la oración tiene, como cristiano y como católico debes de saber que la oración tiene poder. Y tan tiene poder y la religión es tan importante en la vida del hombre que fíjate en las campañas actuales y la idea no es tanto un partido político, sino quieren llevarlo al nivel de secta o al menos a un tipo de religión falsa. Esto no es nuevo, esto no es nuevo. Vayámonos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el éxito de los nazis? Hitler no veía el fascismo como una religión, como una corriente política. Él lo veía como una doctrina, como una religión, el fascismo. Por eso fue que causó tanto impacto, porque él se sentía un mesías, porque él sabía que la parte espiritual de la persona, cuando tú llegas a tener como parte terrenal un dominio, perdiste tu parte humana. Entonces, por eso es el constante ataque actualmente hacia los valores religiosos, hacia las religiones, porque la parte religiosa es la que nos hace comunicarnos con Dios. Y si tú matas esa parte, te perdiste como ser humano. Sí, definitivamente es algo que, de hecho, todo el mundo lo sabemos, pero es algo tan trillado que ya muchas veces lo mandamos a otros niveles. Y fíjate que a mí me llama la atención que dejan a Dios a veces a un lado, pero las nuevas formas desvirtuadas, a lo mejor, de todas maneras se inclinan a lo espiritual. O sea, lo espiritual es la necesidad, pero ya le llaman el universo, ya le llaman el decreto, ya le llaman muchas veces desvirtuado, no digo que todo, pero angelología. Y ya muchas partes, pero se me hace curioso cómo tratan de hacer a Dios a lo mejor a un lado, mas sin embargo no pueden dejar lo espiritual de golpe. Buscan en otras cosas, buscan a la Santa Muerte, buscan, pero siempre es el hecho de buscar, de tener una fe en algo o en alguien. Bueno, pues amigos, aquí el tiempo corre, nos vamos a unos pequeños comerciales. Por favor, espero gozar del favor de su atención a su regreso y espero sus comentarios y sus mensajes. Muchas gracias, no se vaya, no se mueva de ahí, ahorita regresamos.
Pues amigos, ya estamos aquí de regreso una vez más y ya ahorita vamos con el área de saludos y mensajes. Nos escribe Diana Ramírez, saludos para Advocaciones de un mismo rostro. ¿Qué tanto influye la iglesia en el tema de las votaciones? Bueno, pues ya lo estamos realizando. Diana, no te muevas de ahí hasta que no termine el programa. Francisco Esparza, saludos desde la Ciudad de México para Advocaciones de un mismo rostro. Un gran saludo a una felicitación por este excelente espacio. Rogelio Cruz, saludos para el programa del maestro Juan Alberto Hernández, gracias. Y un gran programa y el tema que están teniendo. Y por ahí también vimos otro mensaje, Adrián, que no alcancé a leer, Liliana. Iliana, así es. Saludos, Iliana. Perfecto. Perfecto, pues entonces continuamos con la pregunta que se quedó en el aire, que te comentaba que pues es curioso que el ser humano siempre tiene la necesidad de trascender, de buscar una divinidad, y es curioso que dejamos a un lado a Dios, pero buscamos otras cosas, ya sea lo que sea, pero esa necesidad espiritual, por decirlo así. Ujú. Mira, eso es desde el origen del hombre, siempre se ha buscado una deidad, alguien o un ser superior en el cual se basan. ¿Por qué? Ya hablándote como parte de la religión católica, somos creación de Dios. Entonces, por eso siempre vamos a buscar la necesidad de esa parte, ¿no? Porque somos creación de Dios. En palabras de San Jerónimo, somos de Dios y para Dios. Entonces, eso no se va a poder borrar, porque somos creación de nuestro Señor. Y es precisamente por eso que quieren atacar ahorita esa parte. Sí. Quieren borrar esa parte que es lo que te decía, si nosotros no tenemos, vamos a ponerle ese freno natural, que es la parte espiritual, vas a poder dominar a las masas de manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque quitas valores, quitas principios, quitas varias cosas, y por eso es que ahorita son puras ideologías. Los coaching, la nueva era, los agnósticos, todo ese tipo de cosas que tratan de decirte, no, es que todos somos iguales y somos parte del universo. No, no todos somos iguales. Ojo, no quiero decir que hay, somos superiores a otros. No todos somos iguales porque cada uno somos diferentes. Y no buscamos la igualdad, sino la equidad. Eso es lo que se debe de hacer hincapié, de que sí tenemos derechos y obligaciones, pero no podemos ser iguales porque cada individuo es diferente. Entonces, ¿por qué ahorita es ese ataque? Porque ahorita es el único freno que ha permitido que al menos la sociedad como tal no se pierda tanto, el freno a la religión, el freno a Dios. Hay temor, porque inclusive yo trabajo mucho en anexos y he conocido personas, sobre todo en las cárceles, que se dedicaron a cosas del crimen organizado, que cometieron delitos, y sin embargo hay esa parte espiritual que, a pesar de donde están, hay un freno. Pues es que no se nota porque ve el exceso de violencia. No, es que de todos modos, de no ser por ese freno interior que es Dios, ahorita estaríamos aún peor que como se ve la situación. Entonces, nosotros precisamente, mira, tan es importante el aspecto de la religión, que, como te comentaba, en el caso de Hitler, él quería llevar su régimen a nivel de religión, y podemos verlo ahorita en todos los partidos, que, si te fijas, utilizan símbolos religiosos, que quieren agarrarlo como estandarte, a decir, mira, sí, yo también profeso y creo en lo que tú dices. Perdóname, hay partidos o personas que dijeron que no creen en Dios, y han traído imagen de la Virgen de Guadalupe, y han traído, ok, es el gancho, sí, pero está pasando una cosa también triste, pero al mismo tiempo peligrosa para los que estamos en cuestión de lo que es el caminar religioso, que ahorita muchos partidos están utilizando cosas de sectas o cosas satánicas para poder lograr su objetivo. ¿Qué representa esto? Que si la religión no tuviera un peso en la vida del hombre, no se atacaría.
Y ahorita es precisamente lo que se está haciendo. Podemos ver que se hizo un sacrificio en plena Cámara de Diputados, que el símbolo de la Santa Muerte se convirtió en una parte de propaganda política, que uno puede decir, bueno, es que son cosas insignificantes. No, porque para los que estamos y trabajamos para Dios, eso es un ataque frontal. Entonces no puedes decir, desde ahí como católicos tú puedes decir, yo de entrada yo no puedo votar por ese. Porque ¿cómo es posible que si todos los valores, como yo como católico, que él debería de respetar indiscutiblemente de la religión, no lo hace? Pues ya desde ahí te estás dando cuenta de que no es una persona que se preocupa por los demás. Entonces aquí la clave es precisamente esa, utilizar los valores de la iglesia en el actuar del hombre. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros como sociedad. Sobre todo, creer en Dios para poderlo poner en práctica en nuestra vida. En cuanto a esto, yo he visto que en todos los templos se está haciendo una oración. Así es. Explícanos un poquito. Esa es otra de las labores que está haciendo la iglesia, que precisamente hay cosas en las que no puede entrar directamente, pero sí puede pelear de otra manera. Y, por ejemplo, actualmente, y sobre todo por los tiempos que se están viviendo, ya no nada más la guerra es con violencia y con armas. Puedes luchar de rodillas y con las manos al cielo. Y es precisamente lo que está haciendo énfasis en este caso, que lo que nos gobierna a nosotros no es el hombre. El que nos gobierna a nosotros y nos rige es Dios. Entonces, precisamente nosotros, como católicos, tenemos que recurrir al poder de la oración, que es precisamente nuestras armas con las que vamos a combatir el mal. Ahorita, varias iglesias están haciendo movimientos, por ejemplo, en Sonora, se hizo una misa de exorcismo, precisamente para disminuir este tipo de actos, y mira, ha dado resultados. Obviamente va a haber muchos contras, no es cierto, ¿no? Pero bueno, los que somos creyentes tenemos que tener esa convicción. Ahorita se está llevando a cabo en varias iglesias, en el caso de la mía donde pertenezco, San Martín, obispo de Tours, el sitio de Jericó. El sitio de Jericó es una oración fuertísima, que es precisamente, como en el Antiguo Testamento se menciona, que es durante 6 días consecutivos en oración día y noche. Y el 7º día es la conclusión al problema que hay, ¿no? En este caso, para los que no conocen la historia en la Biblia, el sitio de Jericó era una ciudad corrompida que estaba amurallada. En este caso, las murallas representan pues todo aquello que frena para conseguir llevar una vida, los problemas, todo. Y el mandato fue cuando Josué le dan la orden de ir a esa ciudad. Y pues obviamente el pueblo de Dios apenas estaba creciendo. Y estás hablando que Jericó era un imperio literal, amurallado con unas murallas de 12 metros de alto por 6 de ancho. O sea, era impenetrable. Entonces, en oración, Josué le dice, Señor, dime tu mandato. Y Dios Padre le dice, la ciudad es tuya. Y José, ¿pero cómo? O sea, no tengo soldados, no tengo esto, ve la ciudad es tuya, solo haz lo que yo te diga. Entonces, ellos hicieron precisamente el sitio de Jericó. La formación era soldados, arca de la alianza, sacerdotes, soldados y atrás el pueblo de Israel. La orden era que el pueblo de Israel solo se debía de mantener orando. Y lo único que se oía eran las trompetas. Y eso se hizo, ese mandato divino, durante 6 días. Cuenta la historia que se metieron 2 espías que mandó Josué a esa ciudad. Y les dijeron, se contactan ellos con Rahab, que era una prostituta, y se refugian ahí ellos para pasar desapercibidos. Y ellos le preguntan, ¿qué piensan ellos, o sea, el pueblo de Jericó, de nosotros? Y ella le contesta, les tienen pavor. Y cabe recalcar que lo único que estaba haciendo el pueblo de Dios era estar rezando alrededor de la ciudad.
Y ella le dice, les tienen pavor, porque saben lo que su Dios hizo por ustedes, que los sacó de un imperio de los egipcios, que les abrió el mar, y ahorita les tienen pavor porque no saben lo que esperan de su Dios. El chiste es que ellos hacen ese mandato divino de 6 días, día y noche, día y noche, día y noche en oración, ayuno, sacrificio, y el séptimo día la orden era dar 7 vueltas. ¿Y por qué 7? Porque 7 representa a Dios, es un número que se representa en la Biblia, que representa a Dios. Ese día, el mandato es, Josué se pone enfrente de la ciudad y dice, Señor, hicimos tu mandato, cumplimos tu voluntad, haz tu labor. Y en ese momento los muros caen. Ese es el sitio de Jericó. Y nosotros precisamente como Iglesia Católica se está haciendo eso, porque sabemos que esta ciudad está amurallada, que lamentablemente ocupan caer muros desde actitud de gobierno, desde violencia, desde familias disfuncionales, desde ideologías falsas, y precisamente la oración tiene que cumplir ese objetivo, tumbar esos muros para poder rescatar a ese pueblo de Dios, que es precisamente el que tiene que cumplir con esos mandatos. Y todas las iglesias han estado formando parte de esta oración. Este es el quinto día que se hace esa oración. Y a lo mejor mucha gente podrá pensar, bueno, ¿y qué se va a lograr? Cuando tú ves que así sean 3 personas que están dando su tiempo para que cambie algo para los demás, eso es Dios. Así de simple. No es la cantidad, es la misión y el amor con que lo hagas. Entonces, si hay gente que está comprometida, si hay gente que está dando de su tiempo, de su trabajo y está dedicando algo para los demás, eso es Dios. Es ahí la importancia de la oración, porque pues muchas veces lo descuidamos y se han hecho estudios sobre lo que causa, sobre los efectos de la oración, y muchas veces nos cuesta un poco de trabajo imaginar, pensar o tan siquiera intuir que Dios estamos bajo su mano y que claro que si se le pide con fe, pues puede lograr muchas cosas, aunque las veamos muy, muy difíciles. Entonces, qué bueno que la iglesia se ha puesto en este sentido de fomentar la oración para estos tiempos difíciles que se nos viene el 2 de julio, de junio. Entonces, pues qué bueno. ¿Qué más nos puedes decir sobre esa oración? Porque muchos de nosotros lo desconocemos, ¿eh? O lo desconocíamos hasta ahorita que nos lo estás diciendo. Sí, mira, y sobre todo el punto es creer en lo que haces, ¿no? En el caso de nosotros, y quiero hablar así porque, bueno, para mí es muy importante esto, ¿no? Para mí es literal, trabajo para Dios. O sea, yo así lo veo. Y precisamente es eso, creerte en lo que estás. Y por ejemplo, el sitio de Jericó desde entonces no se había hecho una oración como esta. Entonces, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Entonces, si Dios hizo eso desde el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que hoy nos va a ayudar a elegir con congruencia. Pero ojo, no significa que Dios va a venir a resolver nuestros problemas, sino que la entrega de nosotros a ser mejores, a dar nuestro tiempo hacia los demás con un fin de prosperidad en general, no para nosotros, eso es lo que va a marcar la diferencia y nos va a ayudar a cambiar. El ofrecer un sacrificio espiritual, un ayuno, una oración, es decir, que un tiempo se lo dediques a Dios para los demás, eso es lo que nos va a ayudar a trascender y a saber elegir no nomás un buen gobierno, sino a saber elegir una buena vida, a saber elegir buenas decisiones. ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios es camino, luz y guía. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros nos creemos desde ese concepto principal, yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia. Y ahorita lo que se necesita no son nada más buenas personas, sino se necesita precisamente gente creyente que busque el ser buena persona.
Eso es lo que se necesita ahorita. No es para, ay, es que los jóvenes ahorita no, perdónenme, hermanos. El futuro no empieza si el presente no es firme. Y la responsabilidad no se lo dejen a otros. Lo que se haga ahorita en el presente es lo que va a perdurar hacia el futuro. Y no es dejarle a las futuras generaciones los problemas que nosotros como presente no hacemos. Entonces, si nosotros creemos en Dios y si nosotros estamos con la convicción de que mediante la oración se va a hacer algo, se tiene que inculcar desde ahorita. Para que entonces los jóvenes crean, porque la religión no se aprende ni se transmite. La religión se vive y se comparte. Y cuando vean que precisamente la importancia de la misma en la vida del hombre, en las generaciones pasadas, que vean ese testimonio de vida, de importancia de creer en Dios, tenlo por hecho que el futuro va a ser diferente. Hay una frase que a mí me encanta que dice, no te preocupes por el futuro, Dios ya está ahí. Siempre en la iglesia, en la Biblia, en los evangelios, hace hincapié en el ahora. Porque vive un día a la vez, hazlo a la vez, vive un día con su afán. Es decir, lo que tengas que hacer, hazlo ahorita. Y si de nosotros tomamos esa responsabilidad de que el bien debe de ser ahorita, tenlo por hecho que el futuro va a ser próspero. Pero qué difícil, ¿no? Hacer entender a los jóvenes, sobre todo, cuando pues ya, ahorita tantos medios de comunicación, tantas tendencias, tantas situaciones desvirtuadas, pues voltean su mirada hacia otro punto. Y si la familia, que es ahora sí el punto central para poder educar a los hijos, pues ya estamos en un tiempo en que la misma familia ya no hay una situación en donde les inculquen algo de fe, de espiritualidad. Entonces, pues qué bueno que todavía se siga dando en la iglesia sobre todo ese afán de actualizarse. Como dice el Papa, ya no es nada más las cuatro paredes del templo, ya es salir hacia los demás. Y pues tú te has enfocado mucho ahora sí a lo que está en el campo de acción. Sí. Es lo que más te has enfocado, porque como ustedes saben y me conocen muchos de ustedes, yo me enfoco mucho a lo que es la cultura y a lo que sucede a la formación de las cuatro paredes hacia adentro como iglesia. Entonces, claro que esto pues repercute hacia afuera, pero mi trabajo en lo personal es desde adentro, lo que estamos formando, que salga. Y a ti te toca la otra parte, la parte exterior. Sí. Entonces, eso es muy interesante lo que tú nos explicas. Sí, mira, porque ahora, no es desmotivante esto, porque tampoco es de decir, bueno, es que estamos perdidos. No, es que no es en la cantidad, es en la calidad. Ve Jesús qué hizo con 12. Entonces, si esos 12 tienen esa convicción, es lo que va a hacer, porque Dios no está en los espectáculos ni en las cosas grandes. Dios está en los pequeños detalles que cambian y transforman, que hacen los grandes sucesos. Entonces, cuando ves, te motiva, porque de repente sí, no tienes idea, de repente como de que, ay, pues que están perdiendo el tiempo, y de todos modos esto no va a cambiar, no, perdona, te motiva. Hay gente que de repente tú ves en el sitio de Jericó, que de veras están ofreciendo de corazón su tiempo. Y eso, créeme lo que eso te habla de la clase de persona que es. Porque está dando su tiempo, está dando su esfuerzo, está sacrificándose por el bien de los demás. Y esas personas ni siquiera van a ser conocidas. Entonces, pero acuérdate que Dios así es como actúa. Dios, si sabe qué pasó cuando decía Dios con una sola persona que se arrepienta, Sí. no destruiré la ciudad. Y ese es el punto, que esto te motiva y obviamente si tú te acercas a la iglesia como convicción, no por compromiso ni por tradición, te vas a dar cuenta que sí hay cosas que trascienden, solo que no son cosas que venden. Ante los medios, esas cosas no venden. Pero en el campo terrenal, en la vida real, el aspecto espiritual, olvídate.
olvídate, no se ha destruido sobre todo este país, ya eso a lo mejor es un punto personal, pero si la Virgen de Guadalupe no fuera la reina de este país, ¿desde cuándo nosotros estaríamos perdidos? Y si a pesar de esto el país sigue vigente, si a raíz de esto y de las situaciones y de las personas que vengan, que vendrán y que están, no se preocupan por los demás, si te fijas, el país de todos modos se mantiene. ¿Por qué? Porque nos ponen claro lo que decían desde el Antiguo Testamento. Dios es nuestro principal Señor. Y si nosotros nos enfocamos a Él, no importa el que está en el poder. Porque nosotros somos criaturas de Dios, no criaturas del presidente. Y fíjate que lo que acabas de decir, a lo mejor yo en ese aspecto lo confieso que sí soy medio negativo, o a lo mejor un mucho, porque yo siempre le digo a la gente que conozco, a mí en este momento de votaciones y elecciones, estoy con las palabras de Fray Juan de Zumárraga, cuando dice, si Dios no interviene por medio de su mano, está la tierra que se pierde. Porque en su momento él, recordemos la conquista de los españoles y toda la situación que se dio, él veía un México ya perdido porque obviamente estaba conquistado por la peor gente. Sabemos que Hernán Cortés trajo a la peor gente de España. Uh-huh. Entonces, cuando ve esto, pues dice, si no interviene por medio de su mano, está la tierra que se pierde. Y yo bien negativo también pienso lo mismo, digo, ay, jole, si en este tiempo de elección, si no interviene por medio de su mano, está la tierra que se pierde. Pero me da mucho gusto que han tenido respuesta en cuanto al sitio de Jericó. ¿Han ido jóvenes? ¿Tú que estás involucrado en eso? Sí, va de todo tipo. O sea, obviamente que si creyéramos más, pues estarían los templos a reventar. Pero ves que el joven, ves que el niño, por ejemplo, aquí en el caso de mi parroquia, ves que hay familias, que ahí están, señoras grandes, que dan su granito de arena, los mismos sacerdotes, porque ayer la velada le tocó prácticamente al señor cura de nuestra parroquia. Y esos detalles son los que hacen que de veras digas, sí hay respuesta. Sí, ahora, estamos hablando que ya es el 5º día y la única condición es que no se deje solo el Santísimo. Tiene que ser seguido. O sea, no puede haber en ningún momento corte de oración. Y si gracias a Dios vamos en el 5º día, significa que hay gente que está comprometida con esto. Híjole, pues verdaderamente sí me da gusto escuchar estas palabras porque yo estoy muy desmotivado en este sentido, lo confieso, tengo mucha preocupación por lo que se pueda dar, pero qué bueno que nos vienes a traer a inyectar un poco de fe, un poco de esperanza, al menos yo así lo veo, para los que estamos exceptos de este tema. Pues amigos, el tiempo corre, el tiempo pasa y muy rápido, y como siempre lo he dicho, lo bello dura poco, jamás duró una flor 2 primaveras, y pues ya se nos fue el programa. Les agradezco mucho el favor de su atención, espero contar con sus comentarios, con sus vistas. Por favor, compartan estos programas que han sido una forma de, pues, abrirnos los ojos para conocer mejor al momento de una elección y al momento de tener la pluma enfrente para votar. Bueno, pues me despido, su servidor y amigo Juan Alberto Hernández. Gracias por todo y no me queda otra más que agradecerte el que estés aquí con nosotros, el aceptar la invitación, porque también sabemos que estás muy ocupado. Pero bueno, gracias a Dios, esta es una hora en la que ya todo el mundo nos puede ver y nos podemos ocupar más para nuestro público. Nada más sí quiero hacer una cordial invitación el 26, este domingo, todas las misas, todas las misas de toda la República van dirigidas hacia el 2 de julio. Entonces, excelente. Para que asistas, para que creas. Y si crees, cambiaste todo. Excelente, pues amigos, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite y usted así lo quiere, que gocemos del favor de su atención. Gracias y hasta luego.